Gracias por estar en esta noche acompañándonos. Estoy seguro de que Dios nos va a hablar y quiero compartir con ustedes en esta hora lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Mi deseo de que usted y su familia puedan prosperar espiritualmente. Comienzo con espiritualmente porque lo económico, vamos a ser realistas, viene y va. Pero cuando nosotros estamos espiritualmente sanos, saludables, vamos a poder conocer las temporadas de Dios. Y esta es una temporada que estoy seguro que Dios nos quiere bendecir. Pero necesitamos escuchar, afinar nuestros oídos a lo que Él quiere decirnos. Primera de Samuel, capítulo 3, el versículo 1. Pero realmente vamos a tocar del versículo 1 al 4, pero solamente voy a comenzar a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuche muy bien. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. No soy digno, Señor, de compartir tu palabra. Señor, no es que esté viviendo una doble vida, pero soy imperfecto, Señor. Yo necesito de ella. Yo necesito, Padre, que tú me hables a mi vida, así como, Señor, mi deseo es de que tú hables a tu pueblo, de que tú nos ministres, de que, Señor, afinen nuestros oídos, Señor, Señor, sí, que nuestro corazón sea saludable. En esta noche, Padre, yo te pido que tu palabra haga, el Señor, el efecto por la cual ha sido enviada para, Señor, levantarnos, animarnos, fortalecernos, exhortarnos, Señor, y, Señor, llevarnos de victoria en victoria. En esta noche, Padre, estamos necesitados de tu palabra, Señor, de ti. Unge mis labios, Señor, que cada palabra que salga Señor, esté de acuerdo a tu corazón, Padre. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor, aquellos que están, Señor, Señor, pasando situaciones difíciles, Señor, inyecta fe. Aquellos que se encuentran, Padre, enfermos, extiende tu mano de sanidad. Aquellos que se encuentran, Señor, en el desierto espiritual, por favor, llévalos, Padre, a esa tierra prometida. Llévanos, Padre, a esa tierra prometida, Señor, donde, Señor, fluye leche y miel, donde podemos, Señor, tener ese encuentro contigo. Por favor, ayuda, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para aquellos que tal vez no tienen no han tenido el tiempo de poder escudriñar este hermoso libro de Samuel, usted se va a dar cuenta que cuando Dios comienza a tratar, hermanos, con Elí, el profeta Elí, comienza a tratar con Samuel, era una época, yo pudiera decir, difícil. Era una época donde, hermanos, no había palabra del Señor. Y ahorita vamos a ver lo que significa eso. Era una época de pobreza espiritual. En este libro usted también va a encontrar no solamente la miseria espiritual de Israel, del pueblo de Dios, no solamente usted va a encontrar, hermanos, esa época de corrupción religiosa donde aquellos líderes espirituales, miembros, hermanos, dentro del templo eran corruptos. Usted no solamente encontrará eso, sino que también usted va a encontrar en este hermoso libro, hermanos, la razón por qué Dios llama al joven Samuel. Dios siempre en medio de la mugre espiritual, hermanos, que se mueve, de la miseria espiritual, Dios siempre escoge, hermanos, llama a un pequeño rebaño, hermanos, para que hagan la diferencia, para que rompan, hermanos, con la tibieza espiritual, para que rompan, hermanos, con la monotonía espiritual. Y esta época, hermanos, está mezclada, hermanos, donde había confusión espiritual, donde había todo este caos, pero Dios, hermanos, Dios llama, hermanos, a un joven
Y Dios, hermanos, también en esta noche quiere dejarnos saber que todo lo que está pasando alrededor, hermanos, corrupción, desde hermanos, desde los pastores, líderes, hermanos, miembros de la iglesia, desde hermanos, hermanos, vemos, hermanos, que la iglesia ha entrado la contaminación y parece que eso fuera algo normal. Dios quiere romper con eso y quiere, hermanos, que haya alguien que le escuche. Yo no sé de usted, pero yo quiero ser esa persona. Yo estoy seguro que también usted. Pero para poder llegar a entender, hermanos, la voluntad de Dios, necesitamos estar cerca del Señor. Y es algo que nos cuesta. Es algo, hermanos, que no es fácil, no se da por naturaleza. Porque estamos más preocupados, hermanos, en el vehículo, en pagar la renta, en pagar los biles, en que la casa esté bien decorada, hermanos, que los hijos tengan zapatos buenos, que tengamos buena ropa, que sepamos a dónde ir. Y las cosas de Dios, las cosas primordiales, hermanos, de la vida, muchas veces, hermanos, lo dejamos en el segundo lugar, en el cuarto lugar, en el sexto lugar, y no es porque queremos, pero es que vivimos vidas, hermanos, atrapadas, hermanos, en la economía, en lo materializa, en lo material. ¿Cuántos de nosotros en esta semana, hermanos, pasó, hermanos, chequeamos nuestro teléfono, chequeamos, hermanos, las redes sociales, pero no tuvimos tiempo de leer el versículo, un versículo diario? ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos en la madrugada, hermanos, y leemos una porción bíblica y meditamos en la palabra de Dios? No, algunos de nosotros, hermanos, no tuvimos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque creemos que eso no tiene importancia, no tiene valor. Pero quiero decirle que cuando nosotros estamos cerca de Dios, cuando nosotros estamos, hermanos, en el fuego, en las llamas del Señor, podemos escuchar, hermanos, la voz de Dios para que nuestra vida pueda ser guiada correctamente, para que no andemos, hermanos, como soldados sin rifle, hermanos, sin poder, hermanos, defendernos espiritualmente. En ocasiones, hermanos, nuestra vida está seca, está fría, y no es porque el evangelio ha perdido el poder, sino es que no estamos cerca del Señor, no estamos, hermanos, cerca tomándonos del Señor. Y esta época era una época difícil espiritualmente, como la de hoy en día. Y vemos en esta porción bíblica y hay algunos personajes importantes. Elí, ¿quién era? Elí, hermanos, era un personaje importante en esta época que deja, hermanos, que la monotonía, deja que la tolerancia al pecado, hermanos, le robe la bendición de ver un avivamiento en su nación. ¿Por qué? Bueno, Elí, hermanos, tenía hijos y sus hijos ministraban en el templo y había corrupción. Ellos habían contaminado lo sagrado. Ellos habían, hermanos, tomado las cosas que no le pertenecían y lo habían tomado para sí. Lo habían tomado para ellos. Y hay cosas que nosotros, hermanos, nos atrevemos a hacer sin consultar a Dios. A veces nosotros vemos las cosas del Señor como algo superficial. Vamos a la casa de Dios como que fuera un supermercado. A veces estamos predicando. Yo los he visto, gente, en el teléfono. A veces entramos a la casa del Señor y ya no hay de eso de antes, donde uno entraba, hermanos, si se iba a arrodillar, iba a orar al Señor. Hoy, hermanos, que tuvimos la oportunidad de ir, hermanos, a Guatemala y fuimos a la ciudad de Antigua, una ciudad hermosa. Y hay una catedral que fue edificada, creo que ahí en el siglo XVI, XVII. Una iglesia, hermanos, tradicional, si usted entiende esa palabra. Bueno, la gente, hermanos, con las imágenes que tenían ahí, entraban, hermanos, con reverencia, hermanos, con un fervor, un respeto, un honor.
Y a veces entramos por las casas a la casa de Dios. Entramos por las puertas, hermanos. Vamos chisteando, vamos comiendo chicle, vamos haciendo burbujas. Es la casa de Dios. Y se había corrompido el pueblo del Señor. En esta época, los hijos de Eli habían tomado lo que le pertenecía a Dios solamente. A veces como predicadores, a veces como pastores, líderes. A veces nos encanta que la gente nos diga, ah, qué bueno predicaste, o qué buena enseñanza. Se nos olvida darle la gloria al Señor. Es para Él. A veces tomamos la gloria de que le pertenece a Dios y lo hacemos nuestro, cuando es de Él la gloria, cuando es para Él. Nosotros simplemente somos servidores. Solamente somos gente que ministramos. Y el pueblo de Israel estaba en decadencia, primeramente porque también la gente, el pueblo no protestaba porque estaban satisfechos con lo que estaban haciendo. Era un pueblo rebelde que en varias ocasiones Dios le dice, hasta el buey conoce a su señor, hasta el animal conoce a su señor, pero mi pueblo no me conoce. Y el pueblo, tanto el pueblo como el sacerdote, los religiosos, los líderes, no tenían esa conexión con Dios. Por lo tanto, esto produjo lo que dice la Biblia. Dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. No había. ¿Qué significa esto? Bueno, que Elí tenía simplemente el título, estaba allí, pero no tenía él un encuentro con su Señor. Usted y yo podemos tener un título, pero si no hay una relación con Dios, si no hay algo personal con el Padre, de nada sirve. No va a producirse nada. Todo lo saludable crece. Hermanos, mi pelo, yo no he tenido pelo por muchos años. Y cuando, hermanos, cuando vine de Guatemala, y Leví me dijo, papá, yo quiero verte con pelo. Bueno, me veo yo raro con pelo, pero me pongo a pensar que todo lo saludable crece. El pueblo no estaba creciendo en su fe, en su relación con Dios, porque primeramente Elí había abandonado al Señor. Un día le sirvió al Señor con el corazón, pero se alejó del Señor, se abandonó a su Señor. Por lo tanto, vino esa miseria espiritual que produjo que no había la palabra del Señor. La palabra de Jehová escaseaba. Esto quiere decir que no había frescura. Era una palabra hueca que caía, pero no pasaba nada. Era como hablarle a los muertos. Era como hablarle a gente que no sentía, porque aquel que estaba transmitiéndolo no estaba lleno. No podemos dar algo que no tenemos. No puedo yo darle algo que usted no, que yo no hay en mi corazón. Cuando habla de la palabra de Jehová escaseaba, significa de que no había nada nuevo de Dios. No significa que había una nueva revelación. No estoy hablando de eso, porque lo que ya está establecido ya está establecido, pero no había una palabra que exhortara, no había una palabra que transformara, que martillara el corazón, que nos hiciera sentir, Señor, yo anhelo estar en tu presencia. Hermanos, y la palabra de Jehová escaseaba. No que no había el Torá. No es que no había el Antiguo Testamento. No es que no habían libros sagrados. Había libros sagrados. Es como hoy en día tenemos, hermanos, la palabra del Señor. Tenemos esta palabra. Esta palabra, hermanos, está presente. Pero me atrevo a decir que en muchos lugares, hermanos, no está la palabra viva. Esa palabra eficaz.
Esa palabra que transforma, que cambia. Y aquí, hermanos, se está hablando de que no es que no habían los libros sagrados. Hoy en día tenemos los libros sagrados. Usted va a su teléfono, hermanos, usted ingresa, hermanos, a la aplicación de Amazon. Y usted se dará cuenta, hermanos, que si quiere buscar una Biblia, hermanos, hay Biblia de todos los colores, de todos los sabores. Hay Biblia, hermanos, con letra chica. Hay Biblia con letra grande. Hay Biblia, hermanos, de color roja. Hay Biblia de color amarilla. Hay Biblia de color negra. Hay de todos los colores. Usted, hermanos, si no quiere ir a comprar a Amazon, usted se va, hermanos, a una tienda, librería aquí en la 23. Y también hay Biblias, hay palabra de Dios. Pero no está hablando de que no habían libros sagrados. Lo que está hablando es de que no había una palabra de unción. No había una palabra, hermanos, nueva, rica, sabrosa de Dios. ¿Por qué? Porque había contaminación. Porque la gente, hermanos, prefería vivir a su manera, vivir como les plazca. Hoy en día preferimos pasarla viendo un programa de televisor, una serie. Hoy en día podemos, hermanos, preferimos ir, hermanos, a un parque, ir, hermanos, a excusarnos y decirnos, aquí voy, no voy a ir a la iglesia, pastor, y no voy a ir a esto, pastor, no voy a estar con ustedes. Y yo no le estoy diciendo que usted no salga, que usted no vaya de vacación, salga con su familia, vaya, disfruten. Pero cuando nosotros vemos el calendario mensualmente y no, y solamente nos vemos una vez al mes, eso me deja saber, le debe dejar saber a usted que para usted las cosas de Dios no son importantes. Por lo tanto, usted prefiere, hermanos, las cosas pasajeras que las cosas eternas. Hacer pues tesoros en los cielos. ¿Donde qué? Donde usted sabe muy bien, donde el orín y la polilla, hermanos, corrompen. Aquí, hermanos, en la tierra podemos pasarla construyendo y nunca estar satisfechos. Pero todo lo material puede derrumbarse en cualquier momento. Esta semana fui a dejar a mi esposa a San Francisco y siempre que paso veo un edificio que está ahí en la divisadero, un hermoso edificio antiguo, llamativo. Y sabe, me dio tristeza porque cuando fui a dejar a mi esposa, vi que habían un sinnúmero de bomberos ahí. Aquel edificio llamativo, hermanos, ponente, hermoso, eran escombros, hermanos, escombros, y pobrecita esa gente que estaba allí. Espero que nadie haya perdido su vida. Pero a donde voy es las cosas materiales. Nosotros le ponemos tanto énfasis que no nos damos cuenta que la vida nos puede cambiar de la noche a la mañana. Pero las cosas espirituales, las cosas de Dios son eternas. Son eternas. Y dice la palabra, y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que no había esa palabra de confrontación, no había esa palabra, hermanos, que viene del corazón del Señor. Usted no quiere escuchar mis opiniones. Usted quiere escuchar palabra de Dios. Yo no quiero escuchar las opiniones de nadie. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Dios, hermanos, quiere que su pueblo despierte. Y es mi oración en esta noche, hermanos, que sigamos clamando los unos por los otros. Yo agradezco a aquellos hermanos que en sus oraciones se recuerdan de mí. Yo lo necesito, mi hermano, porque no quiero caer como Elí. No quiero, hermanos, que mi casa caiga como Elí. Y mi oración para ustedes es que Dios les dé riquezas abundantes en su misericordia, en su amor. Hermanos, es importante que entendamos que la palabra escaseaba cuando no hay palabra de Jehová. ¿Qué significa? De que no hay dirección. Mi pueblo perece por causa de visión.
Cuando no hay escasez, hermanos, no sabemos a dónde ir, no hay conocimiento qué decisión tomar. Por eso hoy hay cristianos que se meten en problemas económicos. En toda esta trayectoria que llevo como pastor, he visto gente, hermanos, que está dentro de la iglesia, gente de iglesia, tomar decisiones que les afectará su futuro. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Se meten, hermanos, a comprar carros que no pueden pagar. En su casa parecen dealers y tienen que trabajar 12, 14, 9 horas. ¿Y cómo van a tener tiempo para Dios? Porque no estamos dispuestos a vivir humildemente. Hay personas, hermanos, que como no hay escasez de palabra, compran una casa que no pueden, la van a perder. Hay gente que toma, hermanos, decisiones rápido, se cambia de un trabajo a otro, porque no hay palabra de Jehová. Y con no hay palabra de Jehová, no hay visión. Hay gente, hermanos, que anda de iglesia en iglesia como chapulines. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, no hay dirección, hay confusión, hay desorden. Y usted sabe muy bien la palabra del Señor, que inicia en el libro de Génesis diciendo que la tierra estaba desordenada. Cuando nuestra vida está desordenada, no solo en la iglesia, hermanos, no solo en la iglesia es afectada, en todas las áreas. No sabemos ahorrar, compramos cosas que no deberíamos, están ahí abandonadas. Nos metemos en cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Porque no hay dirección. Cuando habla de que la palabra escaseaba, significa de que no hay una brújula. Pero cuando nosotros, hermanos, hay palabra del Señor, cuando en nosotros está su espíritu, está la unción, vamos a tener cuidado, a detenernos para tomar una decisión. ¿Cuántas veces no hemos querido tomar una decisión, esto y lo otro? Pero ahí está el espíritu deteniéndonos, diciendo, no, cálmate, espéranos. Hoy en día le decimos a nuestros hijos, estudia, es la mejor decisión. Y sí, el estudio es importante, pero debemos martillarles que busquen el conocimiento de Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, le decimos que escuchen la palabra del Señor, que busquen de su presencia, pero nosotros no estamos siendo sacerdotes en nuestros hogares. Esto no solamente aplica a un pastor, a un miembro. Nosotros los varones muchas veces no somos sacerdotes en nuestros hogares. Y a veces nos enojamos cuando vemos a la esposa que se está levantando espiritualmente y la gente se enoja. Ay, ¿por qué el pastor pone a esa hermana? ¿Por qué pone a esa hermanita? Bueno, es que no hay hombres que estén dispuestos a pagar el precio, porque no hay hombres que se levanten en sus hogares y tomen la batuta y declaren y digan esto, así va a ser. Y no estoy hablando del macho hispano, porque gracias a Dios, hermanos, yo agradezco a mi esposa, es una mujer que yo admiro mucho, me ha ayudado en mi vida y ella es cabal, hermano, me ha enseñado mucho. Pero ¿cuántas veces ella no me ha exhortado? Levántate, Alfonso. ¿Por qué? Porque ella sabe que es importante que el hombre de la casa esté saludable. Y hoy le pido al Señor que me siga ayudando. Hermanos, esto aplica a nuestra vida. Yo he tenido, hermanos, mujeres que están divorciadas o como miembros de la iglesia, y las vemos ahí que están levantándose. ¿Por qué? Porque ellas han entendido que alguien se tiene que levantar en la casa. Bueno, Dios quiere que su pueblo esté, hermanos, firmes en la fe, para que no pasemos por lo que pasó el pueblo de Israel. Todo esto está escrito para que sepamos, hermanos, tomar decisiones. Cuando hay escasez de palabra, no podemos conocer la temporada del Señor. No sabemos hermanos, no vamos a poder reconocer las bendiciones cuando se presenten. No vamos a darnos cuenta. Y podemos orar, podemos pedir de esto, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado peticiones? Señor, dame una casa, dame un carro, dame un trabajo, a que me aumenten en el trabajo, a que esto y lo otro.
Pero ¿por qué no cambiamos nuestra oración y le decimos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento para yo entender tu palabra, tu dirección? Cuando falta la palabra del Señor, no podemos reconocer que el mismo Dios está presente. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, hermanos. Los religiosos, los fariseos, los escribas, tenían conocimiento de Dios, pasaban por los rituales de Dios, pero en su corazón no había una entrega, no había una pasión, no había un amor, el amor que Dios pide de nosotros. Señor, por favor, darnos de ese amor, porque ellos estaban a unos pies de Jesús. ¿Se recuerda la historia de aquellos hombres que llevan al paralítico? Jesús estaba predicando en una casa. Imagínense esta escena. Jesús, el creador de los cielos, el Dios mismo presente en una casa. Es chistoso hoy en día, hermanos, que cuando cuando alguien llega a un visitante llega a nuestra casa, limpiamos la carpeta, hermanos, limpiamos los trastes y esto. Pero Jesús siempre está presente en nuestra casa y no limpiamos nuestro corazón. Seguimos murmurando, seguimos viviendo vidas tibias, menospreciando las riquezas de Dios, sin darnos cuenta de lo que dice la palabra, que somos coherederos de Él, que somos su cuerpo, somos su iglesia. Y como el hermano Ricardo nos predicaba el martes, que somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Nos afanamos a limpiar, hermanos, nuestra casa. Y sí, límpiela, por favor. Limpiemos nuestros carros. Pero tomemos más tiempo en evaluar nuestro corazón, en sanar nuestro corazón, para que podamos darnos cuenta cuando Dios está presente. Los fariseos, los religiosos, los escribas, tenían a Jesús a unos pies. Y el poder de Dios, el poder de Jesús, ellos no lo reconocieron. Alguien tuvo que venir, aquel paralítico que menospreciaba la sociedad, pero en su corazón había una fe increíble. Estos 4 hombres llevan a sus amigos y en ese día ellos fueron y vieron la mano de Dios. Vieron el poder del Señor. Había gente y todos se fueron vacíos. Pero estos hombres llegaron a su casa bendecidos. ¿Usted no cree que Dios no quiere hacer eso en nuestras vidas? Sí, pero tiene que haber una disposición. Tiene que haber, hermanos, un deseo profundo, un querer. Cuando nos falta la palabra de Dios, cuando escasea en nuestra vida, no podemos reconocer las cosas del Señor. Lo que me llama la atención en el versículo 2, y dice: y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba dormido. ¿Qué estaba hablando aquí? Me llama la atención que la Biblia habla de que estaban dormidos. Y esto puede ser una doble interpretación, que estaba físicamente dormido y espiritualmente dormido. No podía darse cuenta de lo que estaba pasando en lo espiritual. Y la iglesia hoy en día está pasando lo mismo. Estamos dormidos, no sabemos reconocer lo que está sucediendo. Crisis económicas, los rumores de guerras, los problemas del clima que han producido una cadena de cosas, alimentos que ya no hay, o que hay baja de alimentos. No hay construcción, los aires se están contaminando. ¿Cuándo en este país íbamos a escuchar de un pueblo, de una ciudad, que su agua estaba contaminada? Lo escuchamos de Centroamérica, de Suramérica, de lugares donde las ciudades, hermanos, no disfrutaban de agua potable, saludable.
Pero en esta nación, la más poderosa que todavía es, estamos viendo todas estas cosas y nosotros bien chévere, con un pie adentro de la iglesia, otro afuera. A veces queremos servir al Señor, a veces no, dependiendo de la temporada, como los 49ers. Cuando juegan los 49ers, estamos bien fanáticos ahí a los 49ers. Oh, me enfermé, pastor, no pude ver. Pero no es que se enfermó el hermanito, es que estaba en el sofá viendo el programa, viendo su deporte. Y cuidado, que no nos vaya a agarrar la venida de Cristo, poniéndole más atención a las cosas esas cosas, que no están malas, pero cuando nosotros le damos importancia más que a las cosas de Dios, ahí está el problema. La Biblia dice que estaban dormidos, no había una sensibilidad. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, despierta tú que duermes. Yo no sé, yo no lo conozco bien, yo no estoy las 24 horas con ustedes, ustedes tampoco están las 24 horas conmigo, no saben, pero esta palabra, despierta tú que duermes, tomemos eso y evaluemos nuestra vida en este día y veamos, ¿será que las cosas de Dios son tan importantes para mí que estoy dispuesto a dejar todo por amar a Dios? De nuevo, es que andamos buscando, es que no andamos buscando una nueva revelación porque ya está, pero la palabra cuando escasea no hay dirección, produce contaminación en nuestra vida, produce adormecimiento espiritual. Pero mire, siempre hay alguien que decide romper con eso. La Biblia dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en su presencia. ¿Cuántos pueden relacionarse, pueden identificarse con Samuel? Samuel en su generación, en esta generación corrompida, rompe con el silencio de Dios. Dice, yo voy a servir al Señor. Y Dios lo vio. Hermanos, Ana, la madre de Samuel, cuando usted se va al capítulo 1 y al capítulo 2, usted se va a dar cuenta que esta mujer estéril entrega en amor, en acción de gracia a Samuel. Lo entrega para el servicio de Dios. Una mujer que estaba dispuesta a entregar aun cuando no lo tenía en el vientre de su madre, en el vientre de ella. Estaba dispuesto a entregar su hijo al servicio. Nosotros le pedimos a Dios un trabajo, Dios nos da el trabajo y nos olvidamos de las cosas del Señor. Hoy ya ponemos excusas. Cuando Dios nos bendice económicamente, estamos orando, bendíceme, bendíceme, pero no somos generosos con el Señor. A veces no es que Dios no quiera bendecirnos, es que hay una barrera que está deteniendo esa bendición. Nuestro corazón contaminado en ocasiones. Nuestro corazón que no es transparente con Dios. Y para que venga la bendición, tenemos que decirle, Señor, examíname, escanea mi corazón, mi mente. Si hay algo que a ti no te agrada, por favor, sacúdelo. Ana hace un pacto con Dios y dice que lo va a entregar a Samuel para el servicio de Jehová. Pero una cosa es ser dedicado y otra cosa es que te des al Señor. Aunque Samuel fue dedicado, él se entregó. Yo he tenido el privilegio de mis 3 hijos que nacieron en la iglesia, los he dedicado al Señor a los 40 días, pero ellos tienen que tomar una decisión. Sarita, que es la mayor, ella tiene que tomar una decisión de servir al Señor. Ella tiene que elegir si servir al Dios que sus padres sirven o vivir como ella quiere, pero es su decisión. Los hijos podemos dedicarlos, pero ellos tienen que tomar una decisión de entregarse al Señor. Samuel fue dedicado, pero él decide entregarse. La palabra ministrar aquí es dar algo. Por eso cuando usted da su servicio al Señor, Dios lo está viendo. Elí era un sacerdote espiritualmente dormido.
Y ya ni ministraba él, ahora era el joven Samuel que ministraba, porque él ya no quería, ya su corazón estaba lejos de Jehová. Pero Samuel lo hacía con amor. Cuando usted sirve al Señor, y si usted lo hace de todo corazón, si usted sirve al Señor con dedicación, Dios le va a bendecir. Tal vez nadie lo va a reconocer, tal vez nadie le va a decir qué buen trabajo. Tal vez ustedes no me van a reconocer, ustedes ni yo, hermanos, puedo pagarles lo que ustedes hacen. Ustedes no me pueden pagar a mí lo que yo hago, pero la recompensa viene de Jehová. Y Samuel se entregó al Señor. Y en aquella época de miseria espiritual, él rompe con esa miseria y comienza a escuchar la voz del Señor. Y 3 veces Dios le habla a Samuel. La primera vez y la segunda vez va a donde Elí. Y Elí estaba durmiendo. Dios posiblemente le estaba hablando a Elí, pero él no reconoció, sus oídos no estaban afinados. Samuel era inexperto, no sabía escuchar. La tercera vez, Elí reconoció hasta la tercera vez que era Jehová y le dijo, heme aquí, dile al Señor, habla Señor, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y usted se dará cuenta que después de esa experiencia de Samuel, jamás volvió Samuel a pedirle consejo a Elí. ¿Por qué? Porque Samuel ya había afinado sus oídos. Cuando tú y yo estamos cerca del Señor, nosotros podemos escuchar la voz del Dios. Podemos tener dirección al Señor. Hoy en día, eso es lo que le falta a la iglesia. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando del cristiano. El cristiano hoy en día, hoy quiere servir al Señor, hoy quiere ser un predicador, hoy quiere ser un maestro, hoy quiere ser un evangelista, hoy quiere ir a las naciones, porque Dios me dijo, el otro mes cambia de dirección. Quiere decir de que hay una confusión en eso. Dios, cuando nos llama, hay un llamado de todos. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ese llamado hermoso no debemos de olvidarnos. No debe de haber confusión. Samuel ministraba y Dios bendijo su vida. Hizo el trabajo de profeta, sacerdote, de juez. ¿Por qué? Porque no solamente lo dedicaron, sino que se entregó. Porque supo darle la importancia a tener la palabra de Dios. Hay una gran diferencia en leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y permitirle a la palabra que nos hable. Hay una gran diferencia en leerlo. Yo puedo leer la palabra de Dios porque este es un libro. Este es un libro para la gente, pero para el verdadero cristiano, esta es una palabra que nos alimenta. Hay visto gente que tira la Biblia en el basurero, que la quema, no pasa nada. Pero la Biblia dice que es eficaz cuando le permitimos a la palabra entrar a nuestro corazón, hace una diferencia grande. Nosotros podemos leer esta porción en esta temporada y volverla a leer en otra temporada y nos va a hablar de diferente manera, porque así es la palabra. Es como un mar grandísimo que no tiene fin. La palabra de Dios es la que hace la diferencia en la iglesia. Por eso es importante que sigan orando por los pastores, que sigamos orando los unos por los otros, para que haya un avivamiento, y el avivamiento viene solamente con amar y desear la palabra del Señor. Dios quiere hablar a su pueblo más que nunca. Estamos viviendo en tiempos de corrupción, de inmoralidad, de tibieza espiritual, y Dios está llamando a Samueles. A Samuel, levántate, ministra. Dios está llamando a mujeres como Esther, como Ruth, como Priscila, mujeres que hicieron la diferencia. Hombres como Josué y Caleb, hombres como Moisés, como Pablo, como Tito, hombres que revolucionaron en su generación. Nos podemos identificar con Samuel, un hombre que
estaba lleno de la palabra? ¿O nos podemos identificar como Elí, que le falta dirección, le falta visión, le falta conocimiento? ¿Con cuál hoy tú te identificas? ¿Con cuál yo hoy me identifico? Dios, en su infinita misericordia, nos habla. Y a mí me ha hablado esta palabra y me he confrontado. Y yo le pido, Señor, por favor, examina, escanea mi corazón. Por favor, Dios, necesitamos. Mientras el mundo, la población crece, la iglesia va menguando. Iglesias que tienen 150 años, 100 años, 80 años, solamente tienen 10 personas. Iglesias, la población sigue creciendo, el vecindario sigue cambiando. Abren restaurantes, los restaurantes dan fuerte, se llenan de gente, y las iglesias vacías. Las bancas bonitas pero vacías. Púlpitos grandes, hermosos, con sonidos, con esto y lo otro, pero vacíos. Pero es que he comenzado con la gente salva, con el pueblo santo, que ha sido llamado a hacer la diferencia. Hemos dejado de orar por nuestra nación. Hemos dejado de orar por nuestros vecindarios, por el perdido. Hemos dejado de buscar de su presencia, porque estamos muy ocupados ganando el dinero, el billete. Y yo sé, hermanos, yo vengo de una nación comunista, de que puedes tener mucho billete, pero no tiene significado. Y así puede llegar. Podemos tener muchos papeles, pero no tienen valores. Pero lo que tiene valor es lo eterno, es su presencia, es su espíritu, es aquello que dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque estoy escondido en sus manos. Eso es lo rico de nuestra fe, que nos habla de un Dios amoroso. Tú que estás cansado, levántate, afirma tus pies. Tú que has dejado de ser un sacerdote en tu casa, levántate. Tú que has dejado de amar al Señor, vuelve al pozo. Volvamos al pozo. Hoy mi deseo es de que Dios, el Dios Altísimo, haga una obra en nosotros, que nos siga dando de su palabra, de su revelación, de su conocimiento, y que seamos hacedores de la palabra, que pongamos en práctica lo que está aquí. Señor, perdónanos. Solamente hemos sido gente que escuchamos. Perdóname, Dios, si solamente he escuchado y no he puesto en práctica. Soy el primero, Señor. Ayúdame, Padre. Mis hermanos, mi deseo es de que el Señor prospere sus vidas, les ayude. Sigamos orando los unos por los otros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, esta palabra hermosa, esta palabra que edifica. Hoy, mi Dios, te pido en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre Santo.